un sector que mueve casi 490.000 millones de dólares por año en Brasil. Estamos hablando de números que superan el PIB de países enteros como Tailandia o Argentina. Y lo más impresionante, esta cifra representa apenas una porción de lo que la agropecuaria brasileña está construyendo. Un verdadero imperio financiero que se extiende por 865 millones de acres, un área mayor que toda la India. Mientras usted ve este vídeo, ganaderos brasileños están facturando 1,34 millones de dólares por minuto apenas con exportaciones agropecuarias. Sí, escuchó bien. Más de $1 millón cada 60 segundos. Estos números colocan a Brasil como el segundo mayor exportador mundial de productos agropecuarios, por detrás apenas de Estados Unidos. Pero aquí está lo que el mundo no te cuenta. Por detrás de esos números millonarios, una batalla silenciosa acontece en la Amazonía. Una disputa entre la preservación de 165 millones de acres de bosque tropical y la expansión de un agronegocio que ya concentra el 97% de toda la deforestación del país. Es sobre esta tensión explosiva, que involucra dinero, poder y supervivencia, de lo que vamos a hablar hoy. La agropecuaria brasileña no es apenas una actividad económica, es una máquina de hacer dinero que funciona 24 horas al día, 365 días al año. Para entender la magnitud de esta operación, piense en esto. El sector absorbe 1 de cada 3 trabajadores brasileños, creando una red de dependencia económica que va mucho más allá de las puertas de las fincas. El corazón financiero de este imperio está en el valor bruto de la producción, que alcanzó impresionantes 243.000 millones de dólares en 2024. De este monto, la soja sola generó 60.000 millones de dólares, el equivalente al PIB entero de países como Croacia o Uruguay. Cuando hablamos de soja, estamos hablando del oro verde brasileño. El país controla el 56% de las exportaciones mundiales de este grano, dictando precios en mercados globales. La estructura de producción brasileña opera en escalas que desafían la imaginación. Fincas con 370.000 acres, mayores que ciudades enteras, utilizan tecnología de punta, satélites para monitoreo, drones para aplicación de defensivos y genética animal de última generación. Una sola propiedad en Mato Grosso puede procesar 330.000 toneladas de granos por año, generando ingresos superiores a 180 millones de dólares. La ganadería brasileña mueve otro universo de cifras impresionantes. Con 200 millones de cabezas de ganado, el mayor rebaño comercial del mundo, el país exporta el 24% de toda la carne bovina comercializada globalmente. El valor promedio de una propiedad ganadera de gran porte gira en torno a 54 millones de dólares, con fincas que alojan 240.000 cabezas de ganado en confinamientos tecnológicamente avanzados. Por detrás de esos números astronómicos están nombres que acumularon fortunas que rivalizan con los grandes magnates globales. Blairo Maggi, conocido como el rey de la soja, comanda un imperio agrícola evaluado en más de 2.000 millones de dólares. Su finca Itamaraty, con 260.000 acres, posee 11 pistas de aterrizaje, hangares y una infraestructura que más parece una ciudad corporativa que una propiedad rural. La historia de la hacienda Nova Piratininga, en Goiás, ilustra perfectamente cómo el agronegocio brasileño transforma inversiones en fortunas colosales. Adquirida por 56 millones de dólares, la propiedad hoy vale más de 540 millones de dólares después de extensas reformas e inversiones en tecnología. Con casi 370.000 acres, la hacienda procesa anualmente 550.000 toneladas de granos y mantiene 150.000 cabezas de ganado. José Batista Sobrino, más conocido como Zé Mineiro, construyó a partir de un simple matadero familiar lo que hoy es JBS, la mayor empresa de carne bovina del mundo. Comenzando con el sacrificio de una cabeza por día en los años 1950, hoy la empresa mueve más de 50.000 millones de dólares anuales y posee 113.000 cabezas de ganado confinadas en propiedades esparcidas por el país. Roque Quagliato ejemplifica la transformación que el agronegocio puede proporcionar. Iniciando como azucarero en el interior de Sao Paulo, él exploró la región amazónica y hoy es considerado el mayor ganadero de Brasil, controlando un plantel que ultrapasa 240.000 cabezas de ganado. Su grupo Quagliato mueve cientos de millones de dólares anualmente, con operaciones que se extienden por múltiples estados.
La diversificación también marca estos imperios agrícolas. Carlos Massa, el presentador latino, posee 19 propiedades esparcidas por Brasil, con destaque para su finca en Acre que posee impresionantes 370.000 acres, una de las mayores propiedades privadas del estado. Su hacienda Ubatuba, en Paraná, adquirida por $1,6 millones en 2004, hoy vale cerca de $14,4 millones. Brasil funciona como una verdadera máquina de alimentar el mundo, y los números de esta operación son para quitar el aliento. El país exporta para más de 200 países y territorios, con China absorbiendo el 30% de todas las exportaciones agropecuarias brasileñas, el equivalente a $49,7 mil millones apenas para el mercado chino. La logística de esta operación involucra 11 puertos principales, 65.000 kilómetros de ferrovías y una flota de 2 millones de camiones especializados en el transporte de commodities. El puerto de Santos, principal punto de salida de la soja brasileña, mueve 1,8 millones de toneladas por mes apenas de este grano, generando ingresos superiores a $900 millones mensuales. Los márgenes de lucro varían conforme la commodity, pero los números son consistentemente impresionantes. La soja brasileña es vendida a un promedio de $550 por tonelada, con costos de producción en torno a $380 por tonelada, generando un margen bruto de $170 por tonelada. Cuando multiplicamos esto por una producción anual de 154 millones de toneladas, llegamos a ganancias brutas superiores a $26 mil millones apenas en soja. El maíz brasileño, que representa el 31% de las exportaciones mundiales, es vendido a aproximadamente $280 por tonelada. Con una producción anual de 131 millones de toneladas, siendo 44 millones exportadas, el país genera $12,3 mil millones anuales apenas con este grano. El café, tradicional commodity brasileña, mantiene al país como mayor productor mundial, controlando el 35% de la producción global y generando $5,4 mil millones en exportaciones anuales. Pero aquí llegamos al punto más controvertido de este imperio millonario. Su expansión está directamente conectada con la devastación ambiental. Los datos son alarmantes e incontestables. Más del 90% de la deforestación en la Amazonía tiene como primer uso el pastizal. En números absolutos, estamos hablando de 21,7 millones de acres de bosque perdidos en los últimos 39 años, siendo que 19,5 millones fueron convertidos en pastizales. La región conocida como Mato Piba, que engloba partes de Maranhão, Tocantins, Piauí y Bahía, concentra el 75% de la deforestación del Cerrado y mueve $24 mil millones anuales en producción agrícola. Esta frontera agrícola posee 37 millones de acres de pastizales y 12,4 millones de acres de plantaciones de soja, representando uno de los mayores procesos de transformación territorial del planeta. El proyecto Amacro, que pretendía crear una zona de desarrollo sustentable entre Acre, Amazonas y Rondônia, ilustra perfectamente esta tensión. Aún sin aprobación oficial, la simple discusión del proyecto hizo que la deforestación en la región disparara 76,5% entre 2018 y 2022. En apenas 2022, el área perdió 1,06 millones de acres de bosque, moviendo especulaciones fundiarias que superan $2.000 millones. Las empresas del agronegocio que operan en estas fronteras mueven valores estratosféricos. La AMAGGI, de Blairo Maggi, posee 623.000 acres dedicados a la agricultura en la región amazónica, generando ingresos anuales superiores a $8.000 millones. La SLC Agrícola controla 988.000 acres de tierras cultivables, con facturación anual de $1,2 mil millones. Por detrás de los números millonarios existe un costo humano devastador que raramente aparece en las estadísticas económicas. El avance de la frontera agrícola brasileña está directamente ligado al mayor aumento de violencia contra pueblos indígenas ya registrado en el país. En 2021, fueron documentados 305 casos de invasiones a tierras indígenas, alcanzando 226 territorios en 22 estados. El levantamiento más reciente identificó 1.692 fincas superpuestas a tierras indígenas, ocupando ilegalmente 2,9 millones de acres, un área equivalente al territorio de Qatar.
Estas propiedades mueven anualmente 3,7 mil millones de dólares, demostrando cómo el lucro económico se sobrepone a los derechos constitucionales de los pueblos originarios. La tierra indígena Yanomami ejemplifica esta tragedia. Con más de 20.000 garimpeiros invadiendo el territorio, la región perdió 49.000 acres de bosque en 2 años. El oro extraído ilegalmente mueve 400 millones de dólares anuales, mientras la población Yanomami enfrenta desnutrición infantil, contaminación por mercurio y ataques armados sistemáticos. En Pará, la tierra indígena Munduruku perdió 74.000 acres para actividades ilegales de minería. El garimpo en la región mueve 600 millones de dólares anuales, pero deja un rastro de destrucción. 180 kilómetros de ríos contaminados por mercurio y 23 comunidades indígenas en situación de vulnerabilidad extrema. La violencia no se limita a las invasiones. En 2021, fueron registrados 176 asesinatos de indígenas, siendo que el 64% de los casos están asociados a conflictos por la tierra. Estados como Roraima y Mato Grosso do Sul lideran estas estadísticas, coincidentemente las mismas regiones donde la expansión agropecuaria es más agresiva. Las corporaciones que dominan este sector operan en escalas planetarias, pero sus raíces están profundamente conectadas al suelo brasileño. JBS, mayor empresa de proteína animal del mundo, factura 54 mil millones de dólares anuales y posee 400 unidades industriales esparcidas por más de 20 países. En Brasil, la empresa procesa 13 millones de cabezas de ganado por año, controlando el 35% del mercado nacional de carne bovina. Cargill, gigante americana del agronegocio, mueve 165 mil millones de dólares globalmente, siendo que el 23% de este ingreso viene de operaciones brasileñas. La empresa posee 180 unidades en el país, incluyendo 23 terminales portuarias y una capacidad de almacenaje de 8,8 millones de toneladas de granos. ADM, Archer Daniels Midland, factura 85 mil millones de dólares mundialmente, con Brasil representando el 18% de este ingreso. La empresa posee 108 instalaciones en el país, procesando 22 millones de toneladas de soja anualmente y controlando el 15% del mercado brasileño de procesamiento de oleaginosas. Estas corporaciones no apenas compran y venden commodities, ellas financian la producción, proporcionan semillas, defensivos, fertilizantes y hasta seguros agrícolas. Bunge, por ejemplo, ofrece 12 mil millones de dólares en crédito rural anualmente en Brasil, financiando el 35% de la producción nacional de soja. Este modelo de integración vertical permite que estas empresas controlen toda la cadena productiva, desde la semilla hasta el producto final en el supermercado. El agronegocio brasileño vive una verdadera revolución tecnológica que explica, en gran parte, sus números impresionantes. El país invierte 7,2 mil millones de dólares anuales en tecnología agrícola, un valor que supera el presupuesto de defensa de muchos países. Esta revolución va desde satélites de monitoreo hasta robots autónomos para cosecha. La agricultura de precisión es una realidad en el 68% de las propiedades con más de 2.500 acres. Estas fincas utilizan GPS con precisión centimétrica, drones para mapeo y sensores de suelo que monitorean en tiempo real la humedad, temperatura y necesidades nutricionales de los cultivos. El resultado: aumento del 23% en la productividad y reducción del 18% en el uso de defensivos. El mercado brasileño de semillas genéticamente modificadas mueve 4,8 mil millones de dólares anuales. El país planta el 96% de su soja con variedades transgénicas, que ofrecen resistencia a herbicidas y mayor productividad. Un saco de soja transgénica cuesta 12% más que la convencional, pero ofrece 30% más rendimiento por acre plantado. La ganadería también vive su revolución tecnológica. El chip de identificación animal permite rastrear individualmente cada una de las 200 millones de cabezas del rebaño nacional. Sistemas de inseminación artificial aumentaron la productividad del ganado brasileño en 45% en los últimos 15 años. La inversión en genética bovina mueve 1,2 mil millones de dólares anuales, con toros reproductores siendo vendidos por hasta $800.000 cada uno. El agronegocio brasileño creó su propio sistema financiero, moviendo valores que rivalizan con bancos tradicionales.
El Certificado de Depósito Agropecuario, CDA, permite que productores usen su producción como garantía para préstamos, creando un mercado secundario que mueve 32.000 millones de dólares anuales. Las letras de crédito del agronegocio, LCA, captan recursos de inversionistas para financiar la producción rural. En 2024, fueron emitidas LCAs en el valor de 89.000 millones de dólares, ofreciendo a los inversionistas rentabilidad superior a 8% al año con exención de impuesto de renta para personas físicas. El mercado futuro de commodities en la B3, bolsa brasileña, mueve 540.000 millones de dólares anuales. Los contratos futuros de soja son los más negociados, con volumen diario superior a 2,7 mil millones de dólares. Este mercado permite que productores se protejan contra oscilaciones de precios, garantizando el ingreso de sus cosechas con hasta 18 meses de antelación. Los fondos de inversión en derechos de crédito del agronegocio, FICAGRO, captaron 12.000 millones de dólares en 2024, ofreciendo a los inversionistas rentabilidad promedio de 12% al año. Estos fondos compran cuentas por cobrar del agronegocio, anticipando recursos para productores y ofreciendo a los inversionistas exposición al sector. La securitización de cuentas por cobrar del agronegocio creó un mercado de 67.000 millones de dólares, permitiendo que cooperativas y tradings anticipen recursos de sus ventas futuras. Este mercado ofrece tasas de interés 3 puntos porcentuales por debajo del sistema bancario tradicional, reduciendo el costo de capital para el sector. La conclusión es ineludible. Estamos frente a una de las mayores transformaciones económicas de la historia moderna. Un sector que creció de exportaciones de 55.000 millones de dólares en 2009 a 149,7 mil millones en 2023, proyectando alcanzar 200.000 millones de dólares hasta 2030. Pero esta prosperidad carga consigo una responsabilidad que va mucho más allá de los números financieros. La cuestión no es si Brasil puede continuar creciendo en el agronegocio. Los datos muestran que puede y va a hacerlo. La cuestión real es cómo ese crecimiento acontecerá y cuál será su costo para las futuras generaciones. Brasil tiene en las manos la oportunidad única de mostrar al mundo que es posible producir alimentos en escala global sin destruir el medio ambiente o violar derechos humanos. Pero esto exigirá inversiones masivas en tecnología sustentable, políticas públicas eficaces, principalmente, un cambio de mentalidad que coloque la sustentabilidad en el centro de las decisiones empresariales. Los 490.000 millones de dólares que el agronegocio mueve anualmente pueden tanto construir un futuro próspero como comprometer irreversiblemente el patrimonio natural brasileño. La elección está en las manos de los 5,2 millones de productores rurales, de los consumidores conscientes y de los formuladores de políticas públicas. Si usted quedó impresionado con esos números millonarios del agronegocio brasileño, deje su like, suscríbase al canal para más contenidos sobre los negocios más lucrativos del mundo, active la campanita para no perder ningún lanzamiento y comparta en los comentarios qué aspecto del agronegocio brasileño más le sorprendió. Su participación es fundamental para que continuemos trayendo estos análisis profundos sobre los sectores que mueven trillones alrededor del planeta.